De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Colmena. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando este lunes? Este lunes 13 de julio, ¿no? Un día gris, escuchando esta voz hermosísima de Stevie Nicks, de quien fue cantante de Fleetwood Mac, de quien hoy además está vigente, y esto de alguna manera tiene que ver con una propuesta que escuchamos bien temprano esta mañana, en la primera mañana, porque es el Día Internacional del Rock, y bueno, quisimos darle lugar a Stevie Nicks, que según el último ranking hecho recientemente, es la mejor voz la mejor vocalista de rock de los últimos tiempos. Esto es un ranking que se alterna con otras voces muy conocidas como la de Patti Smith o la de Janis Joplin, pero bueno, en este caso Stevie Nicks. Así que con esta dulzura, esta potencia, arrancamos. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, me gustó tu elección, porque yo creo que a este tipo de días hay que reinterpretarlos, ¿no? Porque si uno se queda con la cuestión básica de lo gris y lo frío me da tristeza, creo que somos demasiado básicos y hay que dar un giro más, y creo que este giro fue oportuno para este comienzo de programa. ¿Verdad? Bueno, me parece bien. Es una voz que en mi caso, en mi adolescencia, mi juventud, fue una voz que sonó muchísimo, ¿no? Porque estamos hablando en este caso de la canción Dreams, que es una canción que la identifica mucho, que tiene casi 40 años, así que saquen las cuentas, ¿no? Ella, de hecho, Stevie Nicks, es una norteamericana que nació en 1948 y todavía sigue cantando, sigue realizando presentaciones, ¿no? Ella arrancó obviamente en la década del 70, tuvo proyectos también en solitario. En general se caracterizó por esta voz medio ronca, ¿no? Pero también muy, muy dulce, con una presencia escénica importante, ¿no? Potente desde la voz, pero no así tan rimbombante, porque más bien una presencia más etérea, capaz, ¿no? Y de hecho está vigente tanto que estuvo, por ejemplo, cantando en el casamiento de Taylor Swift hace muy poquitos días, ahora en julio, que Taylor Swift se casó, y fue entonces uno de los shows que se presentó en el casamiento. Fue realmente singular, bueno, y para mí como una sorpresa. Yo pensé que Stevie Nicks estaba retirada, pero no, sigue cantando. Estamos hablando de una de las bandas más importantes y exitosas de la historia del rock, Fleetwood Mac. Lastimosamente no estábamos invitados a ese casamiento, pero bueno. Para nada. Ella además está en el Salón de la Fama del Rock and Roll, así que quisimos darle un espacio, teniendo en cuenta que es el Día Internacional del Rock, y escuchamos temprano cómo la audiencia se había sumado a esta consigna con Martín y con Mariana. Totalmente, Caro, y forma parte de esa historia y de ese presente que siempre se están vinculando, y que los lunes en La Colmena particularmente nosotros siempre vinculamos. En este caso vuelve a la mesa de La Colmena Carlos De Masi, con una discusión que a lo largo de la historia ha estado presente, con diferentes contextos, con diferentes visiones, pero que vuelve a estar sobre la mesa. Se trata de las empresas públicas. Exacto, porque De Masi planteó, ¿no?, desde la perspectiva de la historia económica, hacer un ciclo sobre la historia de las empresas públicas en Uruguay, y a mí me pareció muy interesante porque obviamente tiene que ver con el primer vallismo, tiene que ver con el Estado empresario que se fundó en nuestro país, y vamos a encontrarnos con una historia muy rica en cuanto a que Uruguay fue una referencia a nivel de América Latina en ser pionero en el desarrollo de determinadas empresas públicas. Hay un trabajo de Benjamín Nahum de la década del 90, que fue un trabajo que se presentó además en el marco de la discusión famosa de la privatización de las empresas públicas, que llevó a un plebiscito y una definición de la no venta de las empresas públicas, no la privatización de las empresas públicas, y fue entonces un momento muy efervescente en cuanto a esta discusión, ¿no?, de si de alguna manera el Estado tenía que continuar con este rol empresario a través de
de las empresas públicas. Y bueno, la historia de las empresas públicas en Uruguay es uno de los pilares de la identidad económica y social porque está muy ligada entonces al vallismo. A diferencia de otros países de la región, el Estado empresario uruguayo se construyó muy temprano y con un fuerte respaldo social que perdura hasta el día de hoy, como bien sabemos, porque además muy recientemente, a partir de la propuesta del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez de generar algún instrumento para que de alguna manera las empresas públicas tuvieran otra dinámica económica y en particular el ahorro de los uruguayos se volcara a las empresas públicas, también surgieron, ¿no?, como voces de alerta de que esto podía suponer una especie de privatización de las empresas públicas. Sí, ¿no? Sí, hubo ese respaldo en los 90s a las empresas públicas, pero el debate siempre está presente, este hecho de decir, bueno, en realidad estas funciones que cumplen las empresas públicas son necesarias en el contexto actual, en cómo se desarrolla los servicios actualmente, y ahí han habido algunos cambios, por ejemplo, esto de los monopolios, ¿no? Hubo en Antel, en el último gobierno, el tema de la telefonía móvil, ahí hubo algún cambio relativo a cómo funciona, y este planteo que trajo Sánchez sobre la mesa, que como vos decías generó discusión, pone otros elementos sobre la mesa vinculados incluso al nombre, de esto de por qué le decimos empresas públicas, ¿no debería ser empresas estatales? ¿Qué es una empresa pública? ¿Es aquello que es propiedad de todos? ¿Realmente son propiedad de todos? ¿Son propiedad del Estado? Bueno, son discusiones que tienen que ver con cómo le damos el nombre, pero que tienen un trasfondo, porque lo que Sánchez en realidad decía es que, bueno, tenemos capitales que están saliendo del país, ¿por qué no permitimos que nuestros ahorristas participen? Son discusiones que seguramente se van a seguir dando y que forman parte de esta modernización que muchos entienden que deben tener las empresas públicas. Exacto, sí, lo que proponía, y es una discusión que está abierta todavía, porque esto no se cerró, digamos, fue una propuesta, y ahora obviamente con todo el tema de la rendición de cuentas y otros proyectos que tienen que encaminarse, esto quedó como un poco, parece, en stand-by al menos, ¿no? Creo que el Ministerio de Industria también está teniendo un rol en este análisis, pero la idea es movilizar entonces el ahorro nacional hacia proyectos estratégicos de desarrollo. Esta es la idea que había planteado el secretario de Presidencia, sin avanzar en las privatizaciones, ¿no? Y en particular, Sánchez había explicado que esto no suponía vender acciones de empresas públicas, porque los sindicatos de las empresas públicas también salieron justamente a hacer este planteo. Estamos hablando de empresas como Antel, UTE o ANCAP. No se está pensando en la privatización de estas empresas ni en venderlas, había dicho Alejandro Sánchez. Pero vamos a meternos entonces en esta historia. Yo le citaba hoy a Nahum, bueno, el libro de Benjamín Nahum es Empresas Públicas Uruguayas, Origen y Gestión, editado en 1993, después de resuelto este tema sobre la privatización de las empresas públicas, y de alguna manera allí lo que se plantea es el desarrollo entonces de estas empresas que fueron centrales en la matriz del Estado, y como les adelantaba, Uruguay fue de alguna manera pionero en entender desde el punto de vista económico el rol de las empresas. Entonces, con De Masi arrancamos este trayecto. El Banco República es una de las instituciones que tiene mayor antigüedad en cuanto a empresa pública, porque antes era un banco privado, pero hace 130 años pasó a manos del Estado, y a partir de allí, entonces, el recorrido que podemos empezar a hacer en varias etapas, ¿no? Porque hay, de hecho, varias etapas que tienen que ver con un proyecto ideológico de José Valle de Ordóñez a principios del siglo pasado, y después otras etapas que tuvieron que ver mucho también con los contextos internacionales o con el hecho de que en el marco de la geopolítica Uruguay se fue quedando sin algunas materias primas, sin algunas manufacturas, mejor dicho, en particular la energía, y ahí empieza a transformarse entonces desde el punto de vista económico la matriz productiva. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar con Carlos De Masi, así que estén atentos también, porque seguramente tienen, capaz que en la audiencia, hay algunos recuerdos de lo que fueron estas primeras empresas públicas a partir de sus parientes y familiares, ¿no? Estamos hablando de que el Banco de Seguros del Estado se fundó en 1911. Son instituciones realmente que tienen muchísimos años, la UTE en 1912, y bueno,
vamos a hacer el recorrido con Demacia. Bueno, Caro, y yo te hablaba de la vigencia de los temas, un tema que hemos tratado mucho y que ha sido de discusión pública ya de hace varios años, tiene que ver con el funcionamiento del sistema carcelario. En ese sentido, en cuanto a la vigencia, recordar que el día de hoy el Parlamento va a estar recibiendo a los 5 candidatos para ocupar el cargo de comisionado penitenciario, un cargo que está vacante desde la salida de Juan Miguel Petit, que fue quien ocupó ese cargo durante 2 periodos. Allí obviamente se genera una discusión, pero también una urgencia de designar a otra persona en ese cargo por la situación que todos conocemos que atraviesan nuestras cárceles. En ese sentido, hoy traemos un contenido que se vincula directamente con la realidad y específicamente la realidad de las mujeres en cárceles, ¿no? Claro, es un contenido que tiene que ver con un trabajo documental de Victoria Jiménez, junto con la productora Margarita Brum como productora de este documental, Victoria Jiménez como directora. Estamos hablando de un documental que se llama Cuerpos en Tránsito y que tiene que ver sobre las mujeres privadas de libertad, ¿no? Hay un trabajo que se hizo entonces en la cárcel, en una de las cárceles de Montevideo, a partir de un taller de prácticas artísticas donde el juego y la creación desafiaron las lógicas del encierro. Esto fue documentado entonces a lo largo de mucho tiempo. En particular, este taller se realizó durante 2 años. Todos los viernes Victoria Jiménez, como tallerista y realizadora, iba a la cárcel y de alguna manera intentaba interpelar, ¿no?, esta cultura del castigo, tratando de acompañar un proceso, también de desarmar algunos estigmas, proponer también la resignificación o nuevas enunciaciones, nuevas formas de sentir el encarcelamiento. Yo estuve viendo parte del documental este fin de semana. Hay historias realmente muy conmovedoras, ¿no?, como todo lo que ocurre en la cárcel, ¿no? Pero en particular me llamó mucho la atención que los orígenes de las mujeres privadas de libertad son orígenes diversos. Brasil, México, ¿no?, brasileñas, mexicanas, una cubana. Y también, digamos, lo que supone en ese caso que estas mujeres hayan sido encarceladas en nuestro país, alejadas de toda posibilidad de red afectiva. Están narradas las historias de estas mujeres, ellas van contando parte de su historia y sobre el final del documental también algunas pistas acerca de qué pasó con estas mujeres. Son algunas de las mujeres con las que Victoria Jiménez estuvo trabajando entonces en estos talleres y vamos a conversar con ella sobre este documental. Victoria Jiménez es alguien que trabaja de alguna manera con población femenina con características vulnerables, digamos, porque ella integra la colectiva ¿Dónde están nuestras gurisas?, que visibiliza las desapariciones y la trata de mujeres en Uruguay y ya dirigió otros cortometrajes como La Grieta y Las Bodas de Plata, y este es su primer largometraje documental. Así que hablamos sobre la cárcel de mujeres, la situación de la cárcel de mujeres. Además, como ustedes saben, es una situación muy compleja en el marco de la gran complejidad que tenemos del sistema, ¿no? Sí. Hay situaciones del sistema como el hacinamiento que son generales, por decirlo de alguna forma, pero en particular el último informe, que es de 2024 de la Institución de Derechos Humanos sobre la realidad de las mujeres en cárcel, habla de un pasaje de 659 mujeres encarceladas a 1.322. Esto solo entre 2019 y 2024. Esta situación se da también con un crecimiento importante de la cantidad de mujeres sin antecedentes penales previos. Bueno, esto como un resumen general de este informe, que fue el último que se puso sobre la mesa en relación a la situación de mujeres en cárceles. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta, de alguna manera conectando entonces con esta propuesta de hablar del Estado, vamos a estar en comunicación con un colega de La Diaria, con Javier Revetria, que estuvo trabajando en un informe que se acaba de presentar sobre otro de los temas realmente complejos, ¿no?, en nuestro país, ¿no?, complejo y polémico, que tiene que ver con el empleo público, ¿no? El Estado alcanzó un récord de más de 305.000 contratos en el 2025 y esta discusión está vigente y está en nuestro imaginario. ¿Uruguay tiene o no un Estado
estado sobredimensionado. Bueno, y Javier Revetria se basó en un documento reciente que habla precisamente de este estado de situación, Matías. Y sí, es muy de coyuntura porque además en la rendición de cuentas está toda esta discusión del ahorro a partir del no llenado de vacantes. Claro. Entonces, digo, y también en esto vinculado a las empresas públicas es algo que está de fondo. Entonces, me parece que está bueno hablar con Javier sobre esto. Muy bien, hacemos la pausa, les recordamos las formas de comunicarse con La Colmena esta tarde. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. ¿Sabías que no toda el agua que tomás está realmente limpia? En Clearwater, nosotros mantenemos tu equipo para que vos te ocupes de cuidar a los tuyos. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. Procría abre nuevas inscripciones. Atención productora y productor ganadero criador. ¿Querés mejorar la producción de tu predio sin aumentar los costos? ¿Te gustaría recibir asistencia técnica y formar parte de un grupo de productores? Procría es una oportunidad que ya está mejorando la producción ganadera. Si te dedicas a la cría vacuno mixta, tenés entre 100 y 1.250 hectáreas con Net 100 y querés mejorar tus resultados, esta oportunidad es para vos. Inscribite en la web del MGAP antes del 15 de julio o comunicate con técnicos de desarrollo rural o del plan agropecuario. En Procría ya somos 1000 y ahora te podés sumar vos. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Institucionalidad Pública Agropecuaria. La Diaria Radio 97.9. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet marca Carper. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Escuchando a Niña Lobo y mayoría mujeres aquí en el estudio de la Diaria Radio, ¿es? Digo, te aviso, Matías, no sé si sacaste esa cuenta. Yo estoy con cuidado, estoy hablando con más cuidado del habitual. Sí, es una línea de mujeres con Valentina, con Emilia y con Natalia que están haciendo el trabajo de salida al aire, de video, de realización de todo lo que compone, ¿no? El aire, la radio y nuestro streaming. Entonces, sí. es una línea de tres interesante.
y saludarlas que están sumándose a partir de esta semana por unos días, porque hay un par de compañeros que están de vacaciones. Pero bueno, estamos ya para entrar algunos minutos, ¿no? A este tema que tiene que ver con el tamaño del Estado, ¿no? Algo que en general nos ocupa mucho tiempo, mucha preocupación, y también forma parte de algo que es necesario bajar a tierra, porque uno puede tener la idea de que el Estado sigue engordando y engordando, ¿no? Como uno de los términos que habitualmente se escucha. Sí, sí, es un tema muy sensible, además, que toca muchas sensibilidades, que hay que tratar con cuidado, y si se trata de tratar temas con cuidado y datos con cuidado, tenemos que hablar con Javier Revetria, que es uno de los referentes de la diaria Verifica, y que en este caso trabajó este tema vinculado, o que tiene como punto de partida el último informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Javier, te damos la bienvenida a La Colmena y contanos un poco qué es lo que muestra este último informe, cuál es la primera reflexión que podemos hacer a partir de él. Bueno, ¿cómo estás, Matías, Carolina? Bueno, un poco retomando el tema, los datos surgen del último informe publicado por la Oficina Nacional de Servicio Civil respecto a la cantidad de funcionarios estatales. Es un informe que recoge la cantidad de bajas y altas que tuvo el Estado durante 2025, y los datos primarios arrojan que durante el año pasado hubo un incremento del entorno de 5.000 vínculos contractuales con el Estado, de vínculos de derecho público. Esto, una pequeña aclaración, no quiere decir necesariamente que coincida con la cantidad de personas que trabajan para el Estado, porque recordemos que en algunas áreas, digamos, de los servicios públicos, como son la educación y la salud, se permite lo que es la acumulación de cargos. Entonces, eso es lo que genera que haya una mayor cantidad de vínculos, y a su vez hay que tener en cuenta lo que son la cantidad total de vínculos con el Estado, si se incluyen los contratos de derecho no público. En ese caso, se estaría alcanzando un total de 318.000 vínculos contractuales con el Estado. 318.000, dijiste, Javier. Exactamente, 318.000 contratos. ¿Y esto significa, entonces, con respecto al último informe? Bueno, implica, sí, no hay una comparación que incluya todos los vínculos, sí lo que son los vínculos de derecho público, y se alcanzó un total de 305.000 vínculos, es un incremento de 5.000 respecto al año anterior, pero es el mayor aumento desde el año 2019, cuando en aquel entonces se había incrementado en el entorno de 12.000 contratos respecto al año 2014, cuando había habido un incremento en entorno de 12.000 contratos. Vos allí en la nota hablabas de una cifra récord. ¿Cómo se analiza esto? Porque también en la nota vos decís que en realidad el impacto general del empleo público cae contrariamente a lo que parece esta cifra general de contratos. Exacto. El informe recoge lo que fue la evolución en los últimos 30 años, del año 1995. En aquel entonces, la cantidad de vínculos con el Estado era de 261.000. Eso fue en aumento en los años siguientes. Tuvo una pequeña caída posterior a la crisis del 2002, pero a partir del año 2006 se empezó a dar un incremento paulatino en los vínculos, más que nada por la regularización de aquellos contratos que tenían que ver con los servicios de salud, ¿no? Recordemos que en el pasado ACE tenía una buena parte de sus servicios tercerizados, y fue a partir de la regularización de esos servicios, con su incorporación por parte de contratos directos por parte del Estado, fue que se empezó a incrementar la cifra, y a su vez lo que son el incremento del personal de la educación, ya sea en la ANEP como en la Universidad de la República. ¿Por qué nosotros hablamos de que hubo una reducción del peso relativo respecto a la masa laboral total? Porque el empleo público empezó a tener cada vez menor peso respecto al porcentaje de la población ocupada. A modo de ejemplo, en 2020, que fue el máximo de este guarismo, el 17,4% de la población ocupada eran funcionarios estatales. Si bien a partir del quinquenio siguiente la cifra fue en aumento, tuvo una pequeña reducción en 2021, posterior a la pandemia, si recuerdan aquella normativa que se incluyó en la rendición de cuentas, que era el ingreso de un funcionario por cada 3 vacantes que quedan disponibles. Eso significó una reducción apenas mínima en el año siguiente, y luego se recuperó la senda de crecimiento estatal
hasta llegar a 275.500 personas con algún vínculo laboral con el Estado. Si bien hubo un aumento de la cantidad de personas que trabajan para la administración pública, como mencionábamos, el peso relativo sobre la población ocupada disminuyó debido al gran aumento que hubo en el empleo, que fue una recuperación sostenida a partir de la pandemia. Para repasar algunas cifras, mientras en 2020, el promedio de 2020 fue de 1.565.000 puestos de trabajo, al cierre de 2025 el promedio del año pasado fue de 1.745.000 puestos de trabajo. Eso implica un incremento de 180.000 ocupados más, donde el peso de la creación de empleo público fue mínimo respecto al total de puestos de trabajo creados en el año pasado. Claro, tú mencionabas algunos de los sectores donde aumentó en estos últimos tiempos, en este periodo analizado, el empleo público, ¿no? Tiene que ver con la salud. Exacto. La educación también y la seguridad, ¿no? Exacto. Estas tres áreas que son, estas tres áreas que son las prioritarias para el Estado, las que la ciudadanía suele reclamar más, fueron las que tuvieron un mayor incremento. El mayor número de vínculos, por lo menos en los últimos 20 años, se dio en el área de educación, ahí donde está el principal aumento. Para repasar alguna cifra, mientras en el año 2006 el entorno de contratos en el área de la educación era de 69.000, en la actualidad alcanza unos 117.000 contratos al cierre de 2025, y luego hubo otros incrementos menores, como fue en la salud pública, más que nada, como decíamos en la nota, explicado por la regularización de contratos que ya existían con el Estado, pero eran contratos tercerizados de derecho privado, y lo que fue en el área de seguridad, lo que fue el incremento de funcionarios policiales, pertenecientes al escalafón L, entre el año 2000 y la actualidad. Javier, para cerrar, a veces mirarnos al espejo puede engañar un poco, pero ¿cómo está Uruguay en el contexto internacional, si comparamos, por ejemplo, con la región? Bueno, acá se pueden hacer dos comparaciones que son interesantes. Una es lo que es el promedio de la OCDE, los países desarrollados, donde el promedio se ubica en el entorno del 18,5%. Sin embargo, en Uruguay, a datos de 2023, que son los que podemos comparar con el último informe de la OCDE, en ese entonces el porcentaje de funcionarios estatales respecto al total de ocupados era de 16%, o sea, estamos por debajo del promedio de la OCDE, de los países desarrollados. Sin embargo, al ir a la comparación con América Latina, a datos de 2022, Uruguay es el cuarto país de América Latina con mayor nivel de ocupados por parte del Estado, solo por detrás de Trinidad y Tobago, Argentina y Panamá. En el otro extremo de la tabla figuran países como Colombia, Guatemala o Ecuador, con urbanismos entre el 4 y 7% de la población ocupada, lo cual es bastante inferior a lo que es el promedio uruguayo. Claro, y esta información además sale en el marco de una discusión que se está abriendo en el Parlamento con el proyecto de rendición de cuentas que elimina cientos de cargos vacantes en la administración central, ¿no? Y claro. A casi todos los ministerios alcanza, digamos, sí. Además esto, ¿no? Estamos hablando básicamente de la administración central y bueno, COFE está planteando un rechazo, ¿no? En torno a esta propuesta, pero entonces esta propuesta también llevaría, digamos, a que la estructura, ¿no? del Estado también tendiera al menos a achicarse, ¿no? Porque claro. al eliminar los cargos vacantes, lo que se hace es contratar menos gente. Claro, esto llegado el momento habría que medir cuál es el impacto, porque si uno analiza la evolución en los últimos años, los incisos pertenecientes a la administración central, o sea, los ministerios más que nada, y las empresas públicas que están comprendidas en el artículo 221 de la Constitución, en realidad han tenido una caída sostenida en la cantidad de funcionarios. O sea, el aumento principal no está explicado por, digamos, el administrativo estatal. Se explica más que nada por tres áreas fundamentales. Entonces, claro. Sería interesante ver, digamos, cuáles son las áreas que se defienden y cuáles se recortan en ese debate presupuestario. Claro, sí. ¿Qué está defendiendo COFE en definitiva, no? Y qué es lo que se está proponiendo a nivel del proyecto de rendición de cuentas. Porque lo que queda claro en este informe, Javier, y vos me vas a corregir si estoy diciendo algo equivocado, es que se achica de alguna manera, digamos,
el contrato estatutario vinculado a ser funcionario o empleado del Estado, y lo que ha crecido en el último tiempo tiene que ver con los contratos a términos, otro tipo de relación contractual, ¿no? Exacto, o sea, por ejemplo, es ver lo que sucede en las áreas de educación, donde suelen ser contratos bastante precarizados, o sea, los cargos docentes suelen ser cargos de pocas horas, eso es lo que sucede en buena parte secundaria en la Universidad de la República, entonces no implicaría necesariamente una mejora, por ejemplo, las condiciones laborales de esa masa de funcionarios, ni tampoco un recorte de digamos, lo que sería el estereotipo del administrativo estatal implicaría una reducción sustancial en los gastos de funcionamiento del Estado. Claro. Bueno, Javier, creo que quedó bastante claro. De todas maneras, para aquellos que quieran tener información o algún detalle más, les recomendamos entonces la nota escrita en la diaria del día de hoy, donde se recoge toda esta información que nos marca entonces la pauta de lo que ha pasado en los últimos 20 años a partir del informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Javier, por estos minutos. A ustedes. Gracias. En breve, ¿no? Vamos a recibir aquí entonces a Victoria Jiménez para hablar de las cárceles. Les proponemos hacer un pequeño repaso, ¿no?, de la situación de la cárcel de mujeres en nuestro país para poder estar también comprendiendo en qué marco se realizó este documental y cuáles son las historias que vamos a conocer. Presentó Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Colaprole. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Por acá Gerardo Dorado, el alemán. Les quiero contar que este 26 de julio nos vamos a estar presentando con la banda. Los esperamos a todos. ¿Yo quién sería? Auditorio del Sodre. 26 de julio, nos vemos ahí. Las entradas están en Ticantel y en la boletería de la sala. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Levantarse, hacerse fuerte para después recuperarse y tomando nota de todo lo aprendido, pues tu mejor maestro eres tú y lo que has vivido, pateando obstáculos
culos, disfrutando crepúsculos. Abre camino hacia otro capítulo, saltando muros para enfrentar lo que se viene. Estamos escuchando Se Armó Cocoa. Como ustedes saben, en nuestro país se ha registrado un aumento sostenido de mujeres privadas de libertad en Uruguay. Entre el 2019 y el 2024 la cifra pasó de 695 a 1.322 mujeres, más que duplicándose en 5 años. Además, crece la cantidad de mujeres sin antecedentes penales previos que están privadas de libertad. Salvo la unidad 9, todas las cárceles de mujeres monitoreadas, de acuerdo al informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos, presentan niveles de hacinamiento considerados críticos. La unidad 5 de Montevideo tenía 829 mujeres para 470 plazas, esto según el informe de 2024. La unidad 13 de Maldonado, 75 mujeres para 46 plazas. Y la unidad 20 de Salto, 79 mujeres para 39 plazas. El hacinamiento repercute directamente en las condiciones de reclusión. El informe constató humedades, filtraciones, falta de vidrios, problemas eléctricos y sanitarios, uso de cocinas y baños como dormitorios, mujeres compartiendo camas y escasas oportunidades de educación, de trabajo y de recreación. Este año comenzaron traslados a una nueva cárcel de mujeres construida en Punta de Rieles, una de las obras penitenciarias desarrolladas mediante la participación público-privada. El establecimiento cuenta con 856 plazas, una capacidad muy superior a la disponible en los centros femeninos existentes. Esto nos da de alguna manera un panorama, un marco para hablar de un documental que se estrena a fin de mes, a fin de julio, que habla sobre la cárcel de mujeres de Montevideo, de la unidad número 5. Estamos hablando de un documental denominado Cuerpos en Tránsito, que sigue de cerca el proceso de la realización de talleres artísticos, creativos, rescatando de alguna manera la singularidad de cada una de las mujeres, viendo sus procesos dentro de la cárcel, también conociendo sus sueños, desmitificando estereotipos. Esta es la propuesta, sin desconocer las violencias estructurales que atraviesan a estas mujeres. Vamos a compartir algún minuto de lo que es la presentación de este documental. Flotando por un río. Así estoy yo ahora, creo. ¿Estás tomando algo para la depresión? No. Rodoté, retapina, pero igual no bastó. Me sentí que estaba en otro lugar, un lugar tranquilo, con paz, serenidad, corrió una brisa suave. Solo faltaba yo y vi un banco así que con el árbol así lo veo, lo vi, no lo veo, esperando por ti. Te quiero mucho, ¿sabes? Te espero el viernes que viene. ¿Vos estás bien? Escuchábamos parte del tráiler, era parte del tráiler de este documental Cuerpos en Tránsito. Vamos a recibir a Victoria Jiménez, que es su directora. Ella trabaja con personas en contextos de encierro y exclusión, ha sido un poco su línea como realizadora audiovisual, fotógrafo y docente. Su trabajo enlaza memoria, cuerpo y territorio desde una mirada feminista e interseccional. ¿Dónde están nuestras gurisas? Es un colectivo que ella también integra, un colectivo que visibiliza las desapariciones y la trata de mujeres en Uruguay, y dirigió 2 cortometrajes, La Grieta y Las Bodas de Plata, y este es su primer largometraje documental producido por Margarita Brum. Bienvenida. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, gracias. Estábamos viendo parte entonces de lo que es el anuncio, ese tráiler de este documental que surge de un proyecto de extensión universitaria. Contanos cómo fue el proceso y tu intención de acercarte a estas mujeres. Bueno, yo ya venía participando de la Mesa de Mujeres Privadas de Libertad y ya había estado en una cárcel, en Las Rosas. Habíamos estado unos años antes, reunidas por una situación concreta. Y
Hacía ya bastante tiempo que quería hacer un documental, pero mi experiencia al ir a entrevistarlas, en Las Rosas tuve la oportunidad de, a través de la Institución de Derechos Humanos, hacer una serie de entrevistas a delegadas. Quería hacer un documental que no fuera basado en entrevistas, en cabezas parlantes, digamos. O sea, donde existiera otro proceso, donde... yo tengo muchas veces la sensación de que la entrevista te lleva también a que la otra persona intente responder lo que vos querés escuchar. Y entonces a través del taller se dan otras dinámicas, se dan procesos más largos y pueden de repente emerger otras cosas. Esa fue la intención detrás del proyecto. Y bueno, nos embarcamos a trabajar en un proyecto de extensión universitaria donde Magalí Pastorino y María Ana Fole fueron las tutoras responsables frente a la facultad. Y bueno, el taller, la propuesta se llamaba Cuerpos que Narran, Laboratorio de Prácticas Artísticas con Mujeres Privadas de Libertad. Y se presentó ya no para trabajar en Las Rosas, sino para trabajar en Unidad número 5 de Montevideo. Bien, y cuando llegaste a este trabajo, cuando cuando empezaste a desarrollar este proyecto de extensión, ya viste que esto podía entonces de alguna manera tener esta conclusión, un documental. Entonces, ¿estaban ligadas las intenciones cuando llegaste a este proyecto? Sí, totalmente. De hecho, en la redacción del proyecto de extensión universitaria se puso de forma explícita que todo el proceso iba a ser registrado para una posterior elaboración de un documental. O sea que la intención del documental siempre estuvo. Y cuando el proyecto fue aprobado fue un poco que no había mucho tiempo para pensar, sino que había que resolver, ir con un equipo técnico que lo hizo a pulmón, porque eso hay que decirlo también. Los fondos aparecieron después para el documental, pero sí, la intención siempre estuvo. ¿Y cómo fue la dinámica entonces? Ustedes plantearon un taller, ¿no? Con algunas mujeres, no todas, obviamente podían sumarse, pero ¿cómo fue también el proceso de selección, de intereses que fueron manifestando las propias mujeres? Bueno, el taller, por un lado, proponía llevar una caja de herramientas a nivel expresivo, comunicativo, donde la escritura fuera una herramienta más, no la única, pensando también en algunas de ellas tal vez con dificultades de lectoescritura y demás, y que eso no fuera una limitante, ¿no? Entonces, por eso un taller amplio de prácticas artísticas donde se trabajaba desde cuerpo a ejercicios y juegos de teatro y plástica y demás. La convocatoria no la definí tanto yo. Eso dependió bastante del sector educativo de la cárcel, pero ellas, las que podían ir ahí, podían anotarse voluntariamente. Como también no requería de exigencias formales, digamos, a nivel de educación formal, eso también hizo que muchas de las participantes fueran extranjeras. Claro, eso me llamó la atención en el documental. Son varias las extranjeras, sí, ¿no? De México, Cuba, Brasil Perú. Y Perú. Y estamos hablando de cuántas mujeres en total que participaron de este taller. Y fue muy variable la participación, porque hay desde algunas que fueron una o dos veces y no aparecieron más, algunas que sostuvieron con sus altibajos durante 2 años. Pero que pasar por el taller habrán pasado, yo qué sé, en total tal vez 40 mujeres. 40 mujeres en total, y después de ahí lo que el documental recoge es un poco la historia, ¿no? Y la vivencia de 5 o 6, o sí, más o menos, ¿no? Sí, más o menos 5 o 6, que fue, digamos, fue variando también mi percepción y la percepción del equipo de quienes iban a terminar quedando en el documental, porque el proceso tuvo mucho de experimental también, ¿no? Entonces, sí, en un momento, que yo al principio me negaba a hacerlo, pero después en un momento dije, bueno, igual voy a hacer una entrevista, que yo no la llamo entrevista propiamente dita, la llamo encuentro, porque fue una entrevista, digamos, después de un proceso de conocerlas a cada una. Sí, dediqué un tiempo a tener un encuentro de 1 hora y media con cada una de ellas,
y también el documental no sale en todas las entrevistas que se hicieron, obviamente, pero un poco para tener un poquito más de información individualizada sobre sus trayectorias de vida y demás. Claro, bueno, tenés experiencia en lo que es la privación de libertad de mujeres, eso ya es, partís como con una posición también respecto a esto. El nombre Cuerpos en Tránsito habla, por un lado, de lo que pasa en los cuerpos de estas mujeres, puede ser de cierta violencia institucional, también, ¿no?, de la propia trayectoria de vida de ellas, y también esto de en tránsito, ¿no? Que no sé si es un tránsito de ellas, un tránsito también de la posible salida del encierro. Contame cómo lo pensaste en estos términos. Bueno, por un lado, quería enlazar el nombre, Cuerpos que Narran, al nombre del documental. Por otro lado, sí, esto de que yo insisto mucho en que el estar en determinada situación no te define. No define tu identidad. Entonces yo reafirmaba y reafirmo mucho. Actualmente, en realidad, doy talleres en el CONCAR. Actualmente estoy trabajando con varones, pero igual hay una diferencia entre decir soy un preso o una presa a estoy en este momento de mi vida, ¿no? Es algo transitorio, no es algo que me define definitivamente. Una experiencia más de vida, pero no la única. Creo que es re importante reafirmar eso. Y además, porque muchas de ellas eran extranjeras, entonces la condición de transitoriedad era todavía mayor, porque la mayoría de ellas en cuanto salieran, se iban a ir de Uruguay y no iban a volver, digamos. O sea, después de esta mala experiencia no tenían muchas ganas de quedarse, obviamente, ¿no? Claro. Algunas ni siquiera tenían la posibilidad de... Sí. A nivel legal. Digo. A nivel legal, sí. Claro. Repasamos algunos números sobre la situación de las cárceles, que no es necesario que lo repase contigo, que conoces bien el sistema, ¿no? Pero de alguna manera el documental intenta, en medio de la hostilidad, en medio de este encierro, marcar algunas luces, ¿no? Contanos también a qué cosas apuntaste, a qué cosas quisiste ponerle énfasis, a qué historias personales. Y bueno, para mí lo importante era intentar rescatar a la persona, a su sensibilidad, a su capacidad de crear, de hacer, de crear en un medio súper hostil, ¿no? Hay como una oposición total. Bueno, pese a la hostilidad, hay momentos donde te podés reír, que podés compartir, puede haber compañerismo, y para mí eso es fundamental también. No por un tema de romantizar la cárcel para nada, sino por rescatar la dignidad de las personas directamente. O sea, afirmar el concepto de son personas, porque en muchas discursividades por ahí en redes ves mucha deshumanización, ¿no? de la gente que está presa. Realmente muchas veces leyendo comentarios terribles por ahí me lleva a esto de no ver que hay una persona ahí. ¿No? O sea, una persona con una trayectoria de vida que además muchas de ellas madres, hijas, sobrinas, digamos, con sus afectos, y con trayectorias de vida muy duras, con muchas violencias atravesadas, además por ser mujeres, ¿no? Digamos, por eso también mi foco era importante en ese sentido, de que trabajar de que fuera un documental de mujeres, porque como en todas las áreas de la vida, triplemente invisibilizadas, y en el caso de la cárcel mucho más. La visita es un gran ejemplo de eso, ¿no? Claro, esa es una particularidad, ¿no? Porque claro, las redes de apoyo fuera de la cárcel en general son integradas por mujeres, y cuando las mujeres están privadas de libertad, esa red no existe. Eso es absolutamente notorio, algo que lo confirmaste. Sí, totalmente. Relatado por ellas, sé de algunas que sus parejas no pudieron sostener la relación y rompieron la relación. En otros casos, ellas mismas plantearon, bueno, yo caí acá adentro, hacé tu vida.
cosa que en el caso de los varones no pasa, ¿no? Se suelen tener tendencia a retener a sus parejas, y las parejas además sostienen mucho, ¿no? O sostienen las parejas, las madres, las hermanas, ¿no? Pero digamos, hay una red de contención a los varones, no a todos, hay muchos que están muy solos, no hay que negarlo eso también, pero es mucho mayor. Y sí, las mujeres mayoritariamente, algunas tuvieron la suerte de que poder ver a sus hijos los viernes, que era el día de visita especial de los niños, pero muy pocas realmente logran, para ellas el día de visitas, para la mayoría de ellas era un día terrible. Un día terrible porque se encontraban más solas que nunca. Exactamente. ¿Para la mayoría es esto? Sí, o sea, vos vas un día. Nosotros fuimos a alguno de los. En ese momento eran los miércoles el día de visita. No sé si sigue siendo los miércoles, pero la cola era cortita. Había muy poca gente en la fila, ¿no? Más allá de que en el Concar hay muchos más presos, igual, o sea, la fila de Concar vos vas a determinada hora de la mañana los días de visita y es larguísima la cola, ¿no? ¿Qué nos dice eso también, ¿no? Desde la perspectiva de género, ¿cómo impacta también este aislamiento afectivo en estas mujeres? Sí, yo creo que por un lado, o sea, bueno, el rol tradicional, cultural asignado de los cuidados están a cargo de las mujeres, ¿no? También creo que hay una enorme culpabilización y autoculpabilización por esto de caer y cuando tenés hijos a cargo, no poder estar para sus cuidados, eso les pesa muchísimo. Y también hay un rol cultural de invisibilización, pero también de autorretraerse, ¿no? De priorizar las necesidades de otros integrantes de la familia frente a las propias. Hay un mandato social que de alguna manera también castiga más fuertemente a las mujeres que cometen un delito. ¿Ahí crees que el tema de la cuidadora y de la madre pesa también en eso? Sí, yo creo que sí, que existe una condena más social mucho más fuerte. De hecho, yo estos años estuve trabajando en otro proyecto en Casaballe, con mujeres y disidencias que atravesaron contextos de encierro y mujeres y disidencias que son familiares de personas que están o estuvieron presas. Y la convocatoria no era fácil porque hay mucha vergüenza, no es algo que se asume públicamente. Yo estuve presa, yo estuve en esta situación. El peso, la estigmatización es mucho más fuerte. Desde el punto de vista también, ¿no? de esta mirada interseccional que tú también tenés en tus proyectos, ¿qué cosas se pueden decir? Estamos hablando de mujeres atravesadas por la pobreza, la violencia, racializadas, migrantes, ¿no? Un montón de condiciones también, ¿no? Que hacen muy particular también la situación vulnerable tal vez, ¿o no? Las necesidades de mayores apoyos. Sí, bueno, incluso migrantes también hay como se puede trazar mucho esto de lo que ya se viene hablando hace tiempo, ¿no? Que el recrudecimiento de penas hacia el microtráfico afecta directamente también a las mujeres, y muchas de esas mujeres son migrantes. También hay en donde se ponen los focos de castigo, también ahí te da pautas de quiénes son las castigadas, ¿no? Y bueno, y muchas de ellas, madres que ya estaban siendo violentadas, ya eran madres solas, y bueno, que para resolver y salir adelante necesitas hacer algo, ¿no? Y no. Situaciones muy precarias de vida y sobre todo de muchísimas violencias atravesadas, muchísimas. Claro, y llama la atención también este dato, ¿no? que mencionaba, de acuerdo al informe de la Institución de Derechos Humanos, que gran parte de las mujeres encarceladas, privadas de libertad, son mujeres que no tenían antecedentes previos, que ahí también marca un poco esto que vos decías, ¿no? Las condiciones, que cómo cambiaron las condiciones frente a los cambios penales, ¿no? De la LUC, por ejemplo. Entonces, de repente, mujeres que
están encarceladas por un microtráfico, terminan pagando costos muy altos en todo el desarme familiar, además, ¿no? Total. Porque las consecuencias de ellas encarceladas repercuten en la vida de infancias. Sí. Eso seguro, en las infancias, porque bueno, sí, son las que tienen los roles. Generalmente, bueno, en las familias, cuando hay una familia, bueno, es entre la hermana, la madre que se hace cargo, digamos, pero son igual, es una red de mujeres que trata de sostener a esas infancias que quedan ahí, ¿no? Porque sí, en general son madres solas. Cuando hay una presencia de un padre tampoco suele ser muy firme, no suele ser algo muy, muy sólido. Y después también incluso otros casos donde en realidad, digamos, por otras penas, también estamos hablando igual de una mujer defendiéndose frente a una violencia de su pareja, ¿no? Por ejemplo. Hay algunos casos de esos, de mujeres que están imputadas, digamos, por defenderse de un hecho de violencia de género. Y sí, durísimo. Sí. Hacemos una pausa y a la vuelta quiero contar algunas de las cosas que también vi en el documental, porque el documental cierra muy lindo, ¿no? Hay en particular una mujer que se llama Romina, que una de las cosas que ella más quería hacer era componer una canción. Esa canción después finalmente se graba. Podemos compartir un poco de esa experiencia que habla también de esto, ¿no? Que tú planteás en el trabajo, en el proyecto de este documental, ¿no? De las formas también en las que la creatividad, ¿no? Y de determinados sueños pueden mostrar otros aspectos. Así que hacemos la pausa y enseguida venimos. De 13 a 15, La Colmena. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Florencia Núñez presenta Década y Media. Una gira por los teatros más emblemáticos del país para celebrar sus 15 años de trayectoria. Con un gran cierre el 18 de octubre, por primera vez en el Auditorio Nacional del Sodre. Conseguí tus entradas en ticantel.com.uy y boletería de la sala. Invitan Bro, Ministerio de Turismo y Montevideo Portal. La Colmena. Producción Matías Capek.
solo queda levantarse, hacerse fuerte para después recuperarse y tomando nota de todo lo aprendido, pues tu mejor maestro eres tú y lo que has vivido. Estamos conversando con Victoria Jiménez, directora de un documental que se va a estrenar a fin de mes, que se llama Cuerpos en Tránsito, un documental sobre mujeres privadas de libertad. Se trata de un grupo de mujeres que participa durante 2 años todos los viernes en un taller de prácticas artísticas donde el juego, la creación, de alguna manera intentan desafiar las lógicas del encierro. El interés tiene que ver con esto, ¿no? Con desarmar ciertos estigmas, cuestionar las lógicas de un sistema punitivista y patriarcal y acompañar entonces un proceso, ¿no? Eso fue lo que ocurrió a lo largo de 2 años, Victoria. ¿En algún momento te planteaste, bueno, cómo continuar esto, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, lo que significa este compromiso, ¿no? Con una sensibilidad particular, un compromiso muy particular. Y también la dificultad, como tú nos decías, de que determinadas presencias continuaran, porque el taller también requería de que las personas participaran de eso. Eso tuvo sub y baja, me imagino, a lo largo de 2 años, ¿no? Sí. Sí, siempre lo de sostener semana a semana es algo muy complejo. Eso sumado, o sea, a las lógicas de la cárcel, de repente alguna sancionada, trasladada, alguna conflictividad interna entre ellas, o sea, habían muchísimos factores que conspiraban en contra de tener un grupo estable y que fueran siempre. Sí. Pero pese a eso, igual varias de ellas sostuvieron, sobre todo sostuvieron el compromiso con el espacio, el compromiso de, por ejemplo, dentro de uno de los objetivos del proyecto era que ellas hicieran una muestra que iba a ser fuera de la cárcel, que se iba a hacer en alguna de las facultades. Eso también estaba ya redactado en el proyecto y la intención estuvo y se frustró 2 veces esa muestra. La primera porque justo muy poco antes de que sucediera la muestra hubo cambio de mando total, de equipo de dirección y subdirección, todo. ¿Estamos hablando de qué año? Cambio de mando 2020. No, pero cambio de mando interno de la directiva de la cárcel. O sea, dentro del mismo gobierno, ponele que fue en el 2019, no sé. Sí, 2019. Fue antes de la pandemia que comenzaste a hacer este trabajo. Sí, sí. Y bueno, y ahí se frustró, digamos, no salieron, no pude conseguir las transitorias para ellas, para que pudieran salir de la cárcel a hacer su muestra. Y la segunda vez, ya no me acuerdo ni por qué, pero también iba todo encaminado a que pudieran salir y exhibir su muestra en la Facultad de Psicología, y se frustró por segunda vez. De todas maneras, durante la elaboración de esa muestra, siempre estuvo muy presente esta idea realista de no todas van a poder obtener el permiso de transitoria para salir a la muestra. Entonces, quienes vayan van a representar a todas. Se trabajó un texto donde no importaba mucho quién hubiese redactado qué, todas decían, se grabaron esos textos. Y la idea era fortalecer esto de no importa mucho quién escribió qué, porque de todas maneras cada una de ellas se sentía muy espejada en lo que escribía la otra. De hecho, en la selección de textos pasó que alguna decía, esto lo escribí yo. Y yo le decía, no, vos sabés que no, este texto no lo escribiste vos. Pero es súper interesante que digas que lo escribiste vos, porque quiere decir que vos te sentís espejada, hay una resonancia en lo que ella escribió. Claro. Hay un testimonio de una brasileña, ¿no? Que dice en un momento, nosotros no convivimos, sobrevivimos. ¿tá? Habla también de la importancia y necesidad de saber esperar, porque en un momento cuenta que hacía 4 meses que no salía. ¿Qué significa 4 meses sin salir? ¿4 meses sin salir a dónde? Sin patio, 0 patio, 0 nada, celda y celda.
4 meses en la celda. Cero actividad, sí. Y eso a partir de una sanción. A partir de una sanción, sí. Sí, sí, es tremendo porque la cabeza a nivel de salud mental, a nivel de ansiedad, a nivel o sea, es totalmente inhumano, ¿no? Es tortura. Yo lo defino como tortura. O sea, no poder ni siquiera acceder a un patio es tortura, dice y llanamente. ¿No se cuestionan esas sanciones en el sistema? Y bueno, en el sistema yo no... ¿Has escuchado voces que dentro del sistema que dicen esto no puede ser posible, no puede estar una persona 4 meses sin salir a un patio? Yo, por ejemplo, ahora voy como tallerista hace algunos años al Comcar y con lo que más intercambiás y hablás es de repente con los operadores, y sí, o sea, los operadores que están ahí muchas horas de lunes a viernes, hay de todo, ¿no? Pero hay muchas, voy a decir operadoras, porque en realidad últimamente Son las que me mujeres. cruzo son, o sea, no son todas mujeres, pero las que yo me cruzo en los sectores educativos donde yo estoy ahora son mujeres. Y sí, ¿no? Muchos son críticos a determinadas sanciones, otros no, pero digamos, yo creo que salta a todas luces que es totalmente inhumano. Uruguay ya ha recibido un montón de advertencias por sus condiciones lamentables en cárceles, ¿no? Claro, han llegado algunos mensajes que de alguna manera felicitan tu trabajo, el trabajo de las cárceles, ¿no? Gracias por esa gran tarea que realiza la entrevistada, que realiza Victoria, quienes la acompañan, hacen posible ver todo esto, ¿no? Tal cual lo de la ausencia de los varones en ese acompañamiento y sostén, habla Claudia desde Sayago, y también Sandra se pregunta si después de esos 2 años de trabajo la institución tomó algo de este trabajo, ¿no? Si hubo de alguna manera una devolución, los talleres continuaron, la escucha, hubo algún impacto en términos de la política que se desarrolla dentro de la cárcel, es una pregunta que nos hace Sandra. Qué difícil esa pregunta, porque yo considero que, digamos, si ahí no quiero responsabilizar solo a la cárcel o al INR, yo creo que hay un tema de que las instituciones dialogan muy poco entre sí, de que también, bueno, nosotras en ese momento eso fue un proyecto de extensión universitaria a corto plazo, ¿no? Claro. Como casi todos los proyectos que se presentan y se aprueban, ¿no? Entonces, vos empezás a hacer un trabajo y en realidad cuando el andamiaje empieza, porque todo esto son procesos que llevan su tiempo, ¿no? Su tiempo de que te conozcan, su tiempo de romper el hielo, su tiempo de que confíen medianamente en la propuesta, ¿no? Entonces, cuando empieza todo ese andamiaje, medio que ya te tenés que ir. Claro. Entonces, creo que para tomarse esto en serio tendría que ser proyectos a mucho más largo plazo y con mucha más articulación y coordinación entre las diferentes instituciones. Digamos, hay muy poca coordinación. Yo me acuerdo que en su momento me entrevistó estaba haciendo un doctorado en psicología y yo justamente le comentaba esto de que, o sea, yo no coordino con nadie, o sea, con suerte me cruzo con algún docente que de casualidad hablamos, pero digamos, no existen esas instancias de coordinación. Hacés tu trabajo o hacías el taller y te ibas a tu casa. Sí, y la participación era con ellas, con estas mujeres, y no había un intercambio con autoridades o educadores, no sé, de la unidad número 5. No había. No, sé que ahora, yo qué sé, a nivel universitario han logrado tener un poquito más de peso y más un espacio un poquito más organizado. Claro. Pero es una lucha sobre todo coordinación interinstitucional, ¿no? Porque en realidad a las cárceles va por un lado la universidad con diferentes propuestas, en este caso una propuesta de educación no formal, pero también está la parte de educación académica. Va el MEC, a través del MEC voy yo, por ejemplo, al CONCAR, y va a la UTU secundaria, pero todos son como estancos. Hay, o sea,
falta muchísima articulación y coordinación. Me quedó la historia de Romina, que le dicen la polaca, que ella, bueno, también, ¿no? Cuenta algunos aspectos de una trayectoria de vida muy, muy dura. En la mayoría de los casos aparece la maternidad o porque tienen hijos o porque no los tuvieron o porque perdieron embarazos, ¿no? Está el tema, la maternidad las atraviesa sin lugar a dudas. Y después hay una cuestión que se vuelve también luminosa, entiendo, y que forma parte de un proceso también de este taller, que es escribir una canción, ¿no? Y una canción que finalmente termina grabando Romina, la graba esa canción, ¿no? Lo logra, sí. Lo logra. Y bueno, forma parte entonces de algo que ella deseaba, ¿no? Porque el rap era algo que le interesaba. Romina ya está fuera del sistema, está en otra vida, y tenés contacto con algunas de ellas. ¿Cuál fue, de alguna manera, el grado de confianza, de cercanía que pudiste generar? Bueno, en su momento, haciendo el taller con varias de ellas, la cercanía fue fuerte. Yo tuve que hacer un gran duelo para no habitar más el taller, porque hay esta sensación de abandono y de, si bien también, o sea, es pesado sostener una propuesta semana a semana, ir hasta allá y demás. Si bien puede ser cansador, o sea, por otro lado, se construye un afecto muy fuerte ahí. Entonces, es como... Después lo que pasa una vez que ellas salen, hay de todo, ¿no? Porque algunas, o sea, ya lo decían, ¿no? Bueno, Rami había dicho, yo, o sea, salgo de acá y no vuelvo más, no vuelvo ni de visita, ¿no? O sea, que entonces también eso, he logrado tener contactos, algunos más fuertes, algunos más distanciados, no con todas. Con Romy nos hemos encontrado, y chateamos más que vernos, la verdad, pero digamos, por ejemplo, con varias de ellas hay un afecto muy fuerte, con Claudia también, que sale en documental, también estamos ahí más cercana, más vinculadas. Sí. Y Romina, en un fragmento de la canción que no la tenemos, pero que quiero compartir por lo menos esto, ¿no? Dice: las presas somos gente, historias que quedan grabadas en nuestra mente, muertos vivientes nos consideran mucha gente, en la prensa sale lo malo de este ambiente, yo sonrío y hago reír a la gente. Dice Romina entonces en esta canción que termina siendo grabada y que de alguna manera es el cierre también de este trabajo. Muchas gracias por acompañarnos, Victoria. Se estrena entonces este documental, Cuerpos en Tránsito, a fin de julio. Ustedes pueden buscar entonces la forma de acercarse a este trabajo, que yo creo que es realmente muy necesario teniendo en cuenta la urgencia de las modificaciones que se necesitan en el sistema, ¿no? Creo que es una forma también de sensibilizar y de poder nombrar a las personas que están privadas de libertad desde otro lugar. Esa es de alguna manera lo que nos comenzaste diciendo hoy, Victoria, ¿no? Poder ponerles otro nombre, otra imagen. Por ahí va la cosa. Muchas gracias. Gracias. Conducción, Carolina García. La Colmena. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegúrate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy.
Los uruguayos somos hinchas por naturaleza, hinchas de la Celeste, de la familia, de los amigos. Somos hinchas de Lucía, que enseña a sus alumnos a trabajar en equipo. ¡Genia, Lucía! Hinchas de Martín, que ya está trabajando la tierra antes que salga el sol. ¡Un crack! Nacimos para ser hinchas. Por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Estamos en todo lo que haces. Para que tu empresa siga creciendo, necesitas la mejor energía. Con el plan inteligente para pymes, accedes a la energía eléctrica a un precio más conveniente con garantía de ahorro. Y si luego de un año pagaste más que con tu tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate sin costo. UTE, avanzamos con energía. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Estamos ya recibiendo en la mesa de La Colmena a Carlos De Masi para hablar, en este caso, este lunes, el tema tiene que ver con la historia de las empresas públicas en Uruguay, que es uno de los temas que a Carlos le interesa también contarnos, que tiene que ver con este estado empresario que es muy pionero en el marco de lo que era América Latina, ¿no? En aquel contexto de fin del siglo pasado. Y así que bueno, vamos a arrancar, ¿no? A mostrar este proceso. Sí, bienvenido, Carlos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. No, primero que nada, como decía alguien, antes de empezar a hablar quiero decir algunas palabras. Claro, porque la vez pasada ocurrió una cosa muy graciosa, un mensaje de alguien, Paula del Pinar. Bueno, en fin, me mandaba saludos, decía que había sido alumna, qué sé yo. Yo había estado unos días antes por allá, por aquellos lados, pero no por aquellos lados, he estado por Atlántida. Cuando dijo Paula del Pinar pensé, bueno, debe ser alguno de los que conocí, pero después en Atlántida, ¿no? No, se me entreveró. Sí. Llegó a mi casa, le digo a mi esposa, mirá, me mandó un mensaje, qué curioso, Paula del Pinar, ya debe ser fulana de tal, me dio el nombre y el apellido. Y después me recibí un afectuoso reproche, de más, ¿y cómo te olvidaste de mí? Que yo, efectivamente, Paula del Pinar me recordó que tenía que recordarla. Paula del Pinar es de esas cosas, de esa gente que viste que es una especie de plus del trabajo docente,
gente que no hubieras conocido de otra manera y que es gente notable, ¿viste? Por suerte tengo unos cuantos así, con lo cual tengo vínculos. No sé cuántos años hace que no le veo la cara a Paula, pero cada tanto me escribe, no sé, intercambiamos. Quedaste con varios, en ese sentido, varios contactos de la carrera docente. Y muchos se convierten en amigos, ¿viste? Ya son colegas, están a la par, entonces. Pero, digamos, quería aclarar, Paula, te tengo muy presente. Muy bien, Carlos. Bueno, sobre el tema de las empresas públicas, ahí está. A ver, hay varias cosas que me interesaría plantear como principio. En principio, primero que nada, ¿por qué el Estado tiene empresas públicas en este país? Y generalmente eso se vincula con el vallismo, ¿no? Ese, Valle y Ordóñez, inmediatamente sale. Pero el día que Valle juró como presidente por primera vez, 1 de marzo de 1903, el Estado ya gestionaba 2 empresas públicas. Había 2 empresas, una industrial y una financiera, que manejaba el Estado. Es decir, hay algo que está antes del vallismo, ¿no? En esas empresas. ¿Qué características tienen? ¿Por qué son? Bueno, a ver, hay una cosa interesante a señalar, y es que prácticamente todas, antes de ser empresas públicas, fueron empresas privadas. Fueron gestionadas de manera privada. Y lo interesante es que cuando las toma el Estado, mejoraron. Es decir, la gestión de esas empresas mejoró. Para que tengas una idea, y solo como ejemplo, después de repente nos referimos con más detalle, pero los teléfonos pasaron a poder del Estado, a ser gestionados por el Estado en 1931. Y eso fue en octubre del 31. En noviembre del 31 se llamó a licitación para adquirir centrales telefónicas automáticas. Iban a ser las primeras que iba a haber en el país. Hasta ese momento los teléfonos en todo el país eran a manivela y con operadora. Claro. Había que, te preguntaban el número y fíjate que esa instalación de teléfono, creo que había sido en la década del 80 del siglo XIX, el teléfono automático se inventó en la década del 90 del siglo XIX, y acá recién llegaron en 1931, 32. Sí, y después que el Estado tomó la gestión de la empresa. O sea que las empresas públicas no estaban innovando mucho, las empresas privadas. No, para nada, no invertían mucho. No invertían mucho. Esa es una cosa interesante, y además en algunos casos como que era necesario que el Estado las tuviera, que había como una especie de reclamo, porque también esa es otra característica. Uno mira la historia de la actividad industrial y comercial del Estado, y hay muchas empresas que han pasado por las manos del Estado. Algunas han desaparecido, otras fueron privatizadas de nuevo, y algunas permanecieron. Esas que permanecieron son empresas estratégicas, es decir, si no las tiene el Estado, no las tendría nadie en este país, y serían de capital extranjero, que era una de las cosas que ahí sí preocupaba mucho a Valle y Ordóñez con respecto a lo que debía ser la empresa del Estado y cómo debía funcionar. Claro, ahora antes de Valle decías que había 2 empresas que después pasaron a manos del Estado, que ya estaban en el Banco de República, era uno de esos. El Banco de República era uno de ellos, y la usina eléctrica de Montevideo era la otra. Es decir, sobreviviente de un naufragio terrible, del naufragio del Banco Nacional, que algún día vamos a hablar, un financista catalán, Emilio Reus, creó un Banco Nacional. Sí. El Estado necesitaba un banco, ese es el punto. El Banco Nacional era el segundo intento de crear un banco de esas características, y también se fundió. El intento de crear un Banco Nacional que funcionó fue el que hizo el Estado, el Banco de la República. Claro, o sea que el Banco de la República surge como un rescate a ese banco. Como una alternativa. Es decir, ese banco se liquidó y había metido dinero para muchas empresas, pequeñas y medianas. Una de ellas era la usina eléctrica de Montevideo. Y cuando el banco da quiebra, la usina eléctrica de Montevideo estaba completamente instalada, pero no tenía capital para funcionar. Entonces, la idea, digamos, fue que, esa empresa, digamos, en Montevideo cambió con la crisis del Banco Nacional. Fíjate que el Parque Rodó era un terreno comprado por el Banco Nacional para urbanizar, para hacer casas, prolongando el barrio Reus. Claro. Lo prolongaba hacia Punta Carretas y bueno, la crisis del Banco Nacional transformó a eso en un parque público. Y bueno, que transformó a la empresa, a la usina eléctrica, que si no funcionaba corría grave riesgo de que se arruinara la maquinaria, estaba todo metido allí. Bueno, se la entregaron al municipio de Montevideo para que el municipio la gestionara. Y bueno, esa
esa gestión estaba en marcha, digamos, cuando Valle asumió en 1903. Ahora, ¿qué hizo Valle en todo esto? Bueno, Valle inventó una teoría de por qué estas empresas tenían que ser del Estado. La idea era que la usina eléctrica de Montevideo la gestionaría el Estado hasta que apareciera un comprador. La idea de Valle y Ordóñez es no, tiene que ser del Estado. También el Banco de la República tiene una estructura rara, es decir, el Banco de la República se crea en 1895, 96, empezó a funcionar con una sociedad de economía mixta. Es decir, había una parte del capital, 50% que cubría el Estado, y 50% del capital sería para vender en la bolsa, comprar quien quisiera comprar acciones. Por las dudas, como el Estado necesitaba el banco urgentemente, se estableció que podía empezar a funcionar con la mitad del capital. Es decir, si el Estado ponía su 50% en acciones, el banco empezaba a funcionar, cosa que ocurrió. Además, fíjate, el capital privado tenía la posibilidad de tener el 50% del banco, pero un artículo que propuso Carlos María Ramírez y que se aprobó, en ese caso los inversores privados del banco tenían derecho a proponer al presidente. Es decir, la presidencia de la República, del Banco de la República va a ser propuesta por el capital privado. Es decir, le daban una ventaja extra, ¿no? Después de todo, bueno, nunca nadie invirtió. Nunca nadie puso un peso. Entonces, el Estado empezó a hacer la gestión del Banco de la República y casi enseguida, fíjate que es un banco complicado. Primero, está empezando a funcionar con la mitad del capital. Segundo, emite billetes convertibles a la vista. Es decir, vos llevas los billetes y te dan el oro. Claro, el Banco Central no existía. Exactamente, y además era lo normal en todos los bancos que el banco emitiera, pero te la pagaba. Entonces vos llevabas un billete de 10 pesos y te daban una onza de oro sellado. Mirá el valor que tenía la plata uruguaya, ¿no? Una libra costaba 4.70, 4 pesos con 70, una libra de oro. Es decir, era una moneda muy fuerte. Pero entonces, eso obligaba al banco a que cada vez que te presentaban un billete en la caja, vos tenías que convertirlo a oro. Si ocurría que no tenías para convertir un billete, automáticamente el banco entraba en liquidación. O sea que era una amenaza terrible. Es claro que, digamos, entretener billetes de papel en el bolsillo y andar cargando con oro, la comodidad te indica más vale llevar billetes, ¿no? Sí, yo creo que es más fácil. Nadie va a cambiar los billetes porque sí. Digamos, solo irían a cambiar los billetes si el banco no merece confianza. Y ese era el punto donde el Banco de la República trataba de cubrirse. Es decir, bueno, fíjate que gente como Martín C. Martínez o Eduardo Acevedo, Claudio Williman, gente que ocupó la presidencia de la República o que eran, digamos, intelectuales destacados, financistas, bueno, esos fueron a integrar el directorio del Banco de la República. Y fíjate que al año siguiente tuvo un examen bravísimo, porque el año siguiente, 1897, es la Revolución de Aparicio Saravia. Empieza en marzo, termina en septiembre. Y el banco, en esas circunstancias, nunca suspendió la convertibilidad. Siempre mantuvo la conversión. Lo que hizo en algunos lugares fue, cuando andaba el ejército saravista cerca, retirar el oro de las sucursales del Banco de la República. Un poco de prudencia, una medida de prudencia, trasladarlo hacia Montevideo y ponerlo un poco a resguardo acá. Pero después vos ibas a cualquier sucursal del banco en condiciones normales, ponías los papeles arriba del escritorio y te devolvían el oro. Digamos, esa convertibilidad le dio al Banco de la República un aspecto así muy sólido. Volvió a tener la misma situación en 1904 y también, es decir, también mantuvo la convertibilidad y también, digamos, vaciaba las sucursales que podían estar amenazadas. Entonces, allí, digamos, ese punto mostró otra de las características que tenía de las desconfianzas, y era si el Estado sería un buen administrador. Bueno, el Estado era mejor administrador que todos los que habían estado antes. Era mucho mejor administrador que Reus, por ejemplo. ¿Y esa desconfianza estaba en la discusión pública? Sí, claro, estaba permanentemente en la discusión pública. Fíjate primero, que el Estado tenga empresas es una novedad absoluta en el mundo. Los estados no son empresarios, ¿no? Y no había ninguna teoría que te justificara que el Estado podía ser empresario de nada. Lo único que el Estado podía hacer era controlar, digamos, el clásico juez y gendarme, nada más. Si el Estado no existiera y pudiera mantenerse la policía, el sistema de justicia en el aire, bueno, sería lo ideal.
O sea que esa fue una particularidad de Uruguay. Sí, muy fuerte, que además es muy reconocida. Es decir, cuando se habla del origen de lo que se llama el Estado-Providencia, el Uruguay está allí entre los primeros. Es interesantísimo esto porque cuando viene un extranjero a estudiar el Uruguay, inmediatamente la figura de Valle Ordóñez lo atrapa. Hay muchas cosas que Valle Ordóñez hizo como pionero, pero además explicaba por qué. Y a veces los razonamientos de Valle Ordóñez son rarísimos. Uno piensa, pero caramba, hay otra racionalidad. Fíjate, Baltasar Brum, no es Valle, pero estaba muy cercano a Valle, discutiendo sobre una empresa que el Estado había comprado, Ferrocarril y Tranvías del Norte, para iniciar lo que después fue la AFE. Fíjate que AFE empezó en 1916. Y entonces le dicen, bueno, pero el Estado después se pone esa empresa y a los jefes de estación le paga 100 o 150 pesos cuando el ferrocarril central trabajan por 50 pesos. Es decir, el Estado va a estar gastando plata, aumentando. Y Brum hace un razonamiento notable. Dice, bueno, el Estado le puede pagar 100 pesos a un jefe de estación y el ferrocarril le paga 50, el ferrocarril central le paga 50. Es decir, la empresa del ferrocarril se queda con 50 pesos de ganancia por cada jefe de estación. ¿Qué hace con esos 50 pesos? Los paga a los accionistas de Londres. ¿Qué hace el jefe de estación del ferrocarril y tranvía del norte cuando gana 100 pesos? Los gasta acá. Entonces dice, el gasto que hace el Estado, en definitiva, reactiva la economía acá y no en Londres. Claro. Es un razonamiento que no es para nada común, ¿no? Claro, hay un razonamiento que tiene que ver con esto del Estado empresario, pero también hay una idea fuerte del Estado antes que nada, prácticamente, ¿no? No tanto. No tanto, No a ver. tanto. El Estado, a ver, que el Estado debía tener empresas era una idea que el vallismo defendía con mucha fuerza y explicaba mucho por qué. Por razones de funcionamiento del Estado, por servicio público, por calidad de servicio, por nacionalización, todas esas cosas. Ahora, no todas las empresas eran estatizables, digamos. Primera cosa, la empresa tenía que ser estratégica, tenía que ser importante para algo. Esa era la idea vallista. Esa es la primera idea vallista. La empresa tiene que ser estratégica. La segunda idea vallista es que si no la tiene el Estado pasa a capital extranjero. Ese era el riesgo. Exactamente. Entonces, si vos tenés una empresa estratégica y que si el Estado no invierte en ella pasaría a ser una empresa extranjera, allí es donde el Estado puede invertir. Después, por ejemplo, otras empresas no. Un argumento que, por ejemplo, con el vallismo no funcionaba, es decir, bueno, una fábrica de zapatos, una industria importante, está por cerrar, los obreros se quedan sin trabajo y encontrarán otro trabajo. Para el vallismo y para Valle Ordóñez en particular, las empresas públicas eran una apuesta muy fuerte. Tenían que funcionar bien. Y ahí está el punto ideológico vallista diferente a lo que podía ser una percepción socialista, ¿no? En el sentido de, bueno, se está por fundir ¿no? una industria del calzado y ahí capaz que entonces se ve con otra mirada ideológica. Sí. Por otro lado, fíjate que incluso, digamos, una mirada socialista todavía no existía la economía marxista. Claro. No. Entonces la economía que existía era la economía liberal. Fíjate que Valle Ordóñez tiene una discusión, un debate, mejor dicho, no es una pelea, es un debate, una polémica periodística con un diputado socialista. Y entonces el diputado socialista, mirá lo que era la visión económica de la década del 10 del siglo pasado, el diputado socialista le reprochaba a Valle Ordóñez el proteccionismo industrial. O sea, bueno, el proteccionismo industrial, en definitiva, solo termina dándole más ganancia a la burguesía, los obreros terminan trabajando por una miseria y eso el Estado termina protegiéndolos, eso está mal, hay que permitir la libre importación y hay que permitir que el obrero pueda comprar con su salario un producto más barato, etc. Ese era el razonamiento que no es tan distinto del que se maneja hoy. No es tan distinto. Y Valle Ordóñez le dice, bueno, imaginemos que el Estado, en vez de comprar el trigo a los agricultores que lo producen acá, lo trajera del exterior. Entonces los agricultores que aquí producen trigo no tendrían a quién vender el trigo. Se arruinarían, se vendrían a Montevideo a ofrecer su fuerza de trabajo. Seguramente eso haría bajar los sueldos de los obreros que están ahora trabajando. Como resultado, dice Valle Ordóñez, en las panaderías el pan estaría más barato, pero el obrero no tendría dinero para comprarlo.
Claro. Y vos mirás ese razonamiento y decís, pero este es Keynes. Claro. Pero Keynes leyó a Valle y Ordóñez. No sé, o sea, ese disparate. Pero sí, digamos que es esa otra manera diferente de pensar, de tener presente que, digamos, que el Estado, la circulación del dinero no es yo compro una cosa y gasto, sino que hay una circulación mucho más amplia que abarca muchos más detalles. Una cosa, por ejemplo, que de repente siento que sí, no, ¿por qué yo voy a tener que pagar más por un artículo? ¿Por qué razón yo voy a tener que pagar? Si puedo comprarlo en Temu más barato, ¿por qué no lo voy a tener que poder comprar en Temu? ¿Por qué el Estado me mete la mano en el bolsillo para sacarme? ¿Cómo llegó la plata a tu bolsillo? ¿Creció allí o también se la sacaste a otro? Es interesante ver que esta discusión tiene realmente 100 y pico de años. Sí, ¿no? sí. Y tiene idas y vueltas, ¿no? La idea de que, la idea liberal clásica es la idea del intercambio en un mostrador. Es decir, el mercado es yo vendo, vos comprás. Y entonces ahí se arregla todo. Pero, digamos, ya desde el siglo XVIII está la idea de que en realidad el dinero tiene una circulación en toda la sociedad. Entonces no es que yo gasto y trato de gastar lo menos posible se trata de que la sociedad funcione toda como un conjunto. Esa idea Valle y Ordóñez la tenía muy clara. Carlos, vamos a hacer una pausa y a la vuelta retomamos entonces acerca de también en este gobierno vallista que otras instituciones, empresas del Estado fueron creciendo. Ya venimos. De 13 a 15, La Colmena. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Procría abre nuevas inscripciones. 1000 productoras y productores ya accedieron a asesoramiento técnico individual y grupal. 99 extensionistas trabajan en sus establecimientos para mejorar el manejo del pasto y el rodeo. Si te dedicas a la cría vacuno mixta, tenés entre 100 y 1250 hectáreas con EAT 100 y querés mejorar tus resultados, esta oportunidad es para vos. Inscribite en la web del MGAP antes del 15 de julio o comunicate con técnicos de desarrollo rural o del plan agropecuario. En Procría ya somos 1000 y ahora te podés sumar vos. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Institucionalidad Pública Agropecuaria. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio La FM en el 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy. Conducción, Carolina García. La Colmena.
Estamos conversando con Carlos De Masi sobre la historia de las empresas públicas en nuestro país, que se trata de uno de los pilares de nuestra identidad económica y social. Como decíamos, a diferencia de otros países, este Estado empresario se construyó muy temprano. Hay alguien que desde la audiencia nos dice que en 1826 se creó el primer organismo del Estado, pero la oficina del Estado, claro, que fue la Contaduría General de la Nación. Gracias por este aporte. Estamos hablando de las empresas públicas, ¿no? Empresas propiamente. Claro, exacto. Y hablábamos obviamente, de que en este asunto de las empresas públicas venimos hablando de la importancia de José Valle de Ordóñez en sus diferentes presidencias, ¿no? Y que de alguna manera asumía una teoría sobre los servicios esenciales. Había elaborado, ¿no?, una teoría, era muy propia la teoría. Quisiera hacer un panorama más amplio antes de entrarnos en Valle de Ordóñez, porque si uno mira y dice, bueno, hay varias etapas de las empresas públicas en este país, y sin duda la etapa constitutiva, así, la que configura las empresas públicas, son la etapa del primer vallismo, que va más o menos hasta 1931. Fíjate qué maravilla. El 15 de octubre de 1931 se promulgaron dos leyes. Una que creaba la UTE, es decir, que incorporaba los teléfonos al Estado. Claro. Hoy es una de las dos empresas más grandes del Estado. Y la otra creaba la ANCAP, la otra empresa gigante del Estado. Las dos surgieron el mismo día. El mismo día. Está firmado el mismo día. Bueno, pero eso como que pone un fin. Es decir, después de allí pasan varios años antes de que el Estado vuelva, digamos, a ampliar su dominio industrial y comercial. ¿Qué va a pasar después de la Segunda Guerra? Allí hay toda una deuda que debe Inglaterra y que la paga transfiriendo inversiones inglesas, y transfiere ferrocarriles, la OCE y tranvías, la empresa de tranvías. Que es una cosa, digamos, se ha reprochado bastante. En definitiva, Inglaterra debía un montón de plata y nos pagó con unos fierros viejos, como dijo Herrera. Pero, digamos, el punto no está por ahí, me da la impresión. Fíjate que Argentina, Inglaterra le debía mucho más dinero y le entregó los ferrocarriles. Arréglate con eso, chao. El Uruguay le entregó el ferrocarril, que estaba sobredimensionado para lo que era el tamaño del Uruguay. Además, la empresa de Aguas Corrientes y además los tranvías de Montevideo. Bueno, ferrocarril, digamos, ya venía muy, muy mal herido. Fíjate que desde después de la Primera Guerra Mundial se estaba hablando de la nacionalización de los ferrocarriles, o sea que ya prácticamente Inglaterra, la empresa no invertía en el ferrocarril. Sí, se había desentendido. Prácticamente se había desentendido, hay muy poca inversión y bueno, después de la guerra pasa a ser del Estado. Allí, además de esa, hay varias otras empresas que pasan a ser del Estado, pero ya con otro criterio, digamos, ya con este criterio de salve a la empresa porque si no la gente se queda sin trabajo. Entonces hay varias empresas que entran al dominio del Estado y desaparecen. Hay muy pocas. Antes de 1931, el Frigorífico Nacional, por ejemplo, fue una de las que más sobrevivió. Pero después de 1946-47 ya son varias las empresas que el Estado incorpora, pero luego tiene que liquidar. Bueno, Tranvías pasó eso. Digamos, ¿Qué otra te acordás? Y bueno, hay empresas, por ejemplo, Frigorífico Casablanca en Paysandú y otras empresas que terminan, el Estado las termina liquidando porque no dan pérdida. Y es decir, no es que dar pérdida sea un problema en sí mismo. Acordate lo que decía Valle de Ordóñez de cuánto le pagaba, Baltasar Brum de cuánto le pagaba a los jefes de sección. Sino que el hecho es que no retribuía, es decir, la pérdida no era, no es que uno diga, bueno, ganamos por acá, perdimos por este lado, pero ganamos por este otro. No pasaba nada de eso. En algún caso, incluso, fíjate que a poco del golpe de Estado se estatizó la compañía del gas para modernizarla y venderla. El Estado modernizó la compañía del gas, que era una compañía que venía trabajando con una empresa carbón, que venía desde 1900 más o menos, fue la última inversión grande que se hizo en materia de compañía del gas en este país. La compañía del gas y dique seco de Montevideo, que se llamaba toda la empresa, prácticamente hizo una gran inversión allí a comienzos del siglo y después prácticamente la red de tendido de gas quedó así. Hasta, bueno, el gobierno de Bordaberry la nacionalizó, la estatizó, la modernizó y la volvió a vender, con los problemas, viste, que han habido, etcétera, pero por lo menos, digamos, ya no consumía carbón como la vieja central.
Y bueno, y después viene, digamos, una etapa más bien como reactiva, es decir, bueno, lo que recordábamos hace un rato, hay toda una movida para privatizar las empresas, ahí en la década del 90 del siglo XIX, del siglo pasado, que en el Uruguay marcó la diferencia. Es decir, el Uruguay, digamos, las empresas fueron, el Estado mantuvo el dominio de la empresa como consecuencia de un plebiscito. Es decir, hubo un referéndum que estableció 2 veces, en algún caso, en el caso de ANCAP fueron 2 veces, que estableció que, bueno, esa empresa tenía que seguir siendo del Estado. Sí, y hoy que citábamos a Nahum, el libro Empresas Públicas Uruguayas, Origen y Gestiones del 93, y es después precisamente de este plebiscito que terminó, digamos, rechazando la privatización de las empresas públicas. De alguna manera este libro viene como a dar una respuesta. Claro, ¿no? Un poco como a responder a una especie como de reacción que se produjo como consecuencia de esto. Qué atrasados, Uruguay, un país esencialmente conservador, en este momento siguen aferrados a las empresas públicas. Bueno, lo que Nahum estaba haciendo en ese libro es decir, bueno, tiene sentido lo que la gente decidió, tiene explicación. No es por apego a la tradición o por espíritu conservador, es por otra razón. Sí, a pesar de que, claro, que en ese libro, obviamente, al recoger la historia, también recoge todo esto que estamos conversando, ¿no? Cómo se gesta este Estado, digamos, basado en esta idea empresaria y en esta idea de un bien público y un bien social, ¿no? Porque no es solo un tema de Estado empresario en términos de la ganancia empresarial, sino del bien público y bien social, ¿no? Ese es el punto, uno de los puntos centrales, es decir, siempre existe esa idea, bueno, el Estado como se extiende y trata de agarrar todo y atrapar todo. No es así, el Estado solo atrapa aquello que le parece que es importante, y eso es una de las ideas principales de Valle Ordóñez. Por otro lado, el Estado es ineficiente, siempre siempre agarra una empresa, la maneja peor que el capital privado. No, la historia uruguaya muestra distinto, fue al revés. Acá el Estado manejó las empresas mucho mejor que el capital privado. Esa es una lección de historia económica, ¿no? Claro, en cuanto al proceso de las empresas públicas. Exactamente, y que generalmente se olvida, me da la impresión, no se tiene presente eso. Se piensa, bueno, la ANCAP, con la ANCAP pasa una cosa rarísima. Después vamos a ver un poco la historia de la ANCAP, cómo surgió, porque es muy interesante. Pero fíjate que a la ANCAP le reprochan cuando suben los combustibles porque gana mucho. Y le reprochan que con el Portland que pierde plata. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la ANCAP? ¿Cómo puede hacer para ganar plata y perder plata a la vez? Para que no se le reproche. No, porque el dinero que gana la ANCAP se saca del bolsillo del contribuyente. Y lo que ganan las empresas públicas, ¿de dónde sale? ¿De los árboles? Claro, una idea que uno dice, pero ¿dónde está el razonamiento? ¿Qué es lo que se está pensando? Una de las últimas empresas públicas en crearse fue Antel, ¿no? Hablando de esta división que se genera entre la UTE y lo que va a ser Antel en el año 1970 y pico. Claro, 1974. Con Antel y UTE pasa algo parecido a lo que pasó con el Banco República y Banco Central. Es decir, el Banco República reunía las funciones de banco central, de banco de bancos, banco emisor y también banco de plaza, daba créditos y etcétera. Era demasiada cosa que funcionaban de manera diferente. La crisis financiera de 1965 mostró que había que separar las cosas y había una parte que tenía que ser solo, digamos, de banco de bancos, que gestionara. El Banco Central, por ejemplo, nadie puede abrir una caja de ahorros en el Banco Central, no atiende público, ¿viste? No importa el horario, no está para eso, está para otra cosa. Y con Antel pasa algo parecido, es decir, las comunicaciones empezaron a crecer mucho más, digamos, y a separarse cada vez más de lo que era el tendido eléctrico y la generación eléctrica. Y en 1974, época de dictadura militar, se creó Antel. Y era interesante porque muchos en aquella época pensaban, ahora separan la Antel, la idea va a ser privatizarla, la van a vender a una empresa. Y un amigo dice, no, fíjate, si ponen a un general o a un coronel a dirigirla, va a seguir siendo del Estado todo el tiempo. Efectivamente. Fue lo que ocurrió. Pusieron un general, creo que era el general Míguez, que lo pusieron como presidente de Antel y nunca dejó de ser del Estado. Carlos, vamos a ir cerrando, pero la idea es poder entonces meternos un poquito más vamos a repasar algunas de las que se crearon en la primera época del vallismo, algunas del límite, digamos, frigorífico nacional, ANCAP, etcétera. Un poco a ver por qué
unos sí y otras no, algunas prosperaron y otras no. Vamos a ver un poco qué pasó con las empresas después de la segunda etapa. Y bueno, más o menos por allí. Más o menos por allí. Y también seguramente muchas personas que nos estén escuchando, como yo también decía al comienzo, pueden estar vinculadas a estas historias, porque en realidad hay historias de familias enteras que trabajaron en algunas empresas, ¿no? Y hay una identidad muy fuerte, ¿no? Yo me acuerdo lo que fue el cierre de AFE. Claro. Que para mucha gente fue así un drama personal. No, Toda la totalmente. familia había trabajado en AFE. Totalmente. Y el cierre de AFE. Pensá, yo soy de Fraiventos, el frigorífico Fraiventos era frigorífico Anglo. Primero era frigorífico Anglo, después era frigorífico Fraiventos, y cerró. Y fue una de esas empresas que el Estado asumió y que después liquidó. Y cuando cerró el frigorífico Fraiventos, mi padre me dijo, mira, yo soy el último de Masi que trabajó en el frigorífico Fraiventos desde mi tío abuelo y mi abuelo que vinieron de Italia. Siempre estuvieron trabajando allí. Al final, digamos, era prácticamente una identidad. Yo pensaba, si esto es para este frigorífico, lo que será gente que estaba vinculada toda la familia, toda la vida, todo el tiempo. No, totalmente. Mi abuelo trabajaba en el frigorífico nacional y también, ¿no? La historia de la identidad, ¿no? Y Sí. ni te digo de la historia de comer carne. No me vas a acordar lo que era tener un padre que trabajaba en un frigorífico significaba en casa que todos los días venían 2 kilos de carne. Claro, sí. Yo eso no lo viví, pero mi padre siempre hablaba de eso, ¿no? De todos los días. Cuando yo era muy churrasco. chico, mi padre y mi madre sentaban y decía a mi padre, bueno, ¿qué vas a cocinar mañana? Y tráeme un peseto, ponía peseto, y al otro día venía con la carne. Después eran 2 kilos de carne acá como caían, ¿viste? Claro, pero de cualquier manera, ahí estaba. Ya para mí, no comer carne era como no comer. Después aprendí. Esa es una historia de muchos uruguayos, Carlos, de muchos uruguayos. Bueno, un placer escucharte, dice Verónica del Pinar también, además de Paula del Pinar, que también se ve que nos está escuchando, y dice muy bien de Masi, redimiéndose. Saludos, nos manda saludos para nosotros dos. Bueno, un placer escuchar a De Masi, debe ir al Parlamento a darles clase, lo tuve como docente en el Juan 23, un crack. Soy profesora de historia jubilada. ¿Alumna mía ya está jubilada? Sí, Verónica está jubilada. Tenés todos los rangos. De Sí, todos los rangos etarios. sí. Muy Tengo. bien. De todo, y todo el espectro político también. Y todo el espectro. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos con La Colmena. Hay otra pregunta que llega acerca de el documental que conversábamos antes sobre la cárcel, Cuerpos en Tránsito, dónde, cuándo dan el documental. Vamos a dar la fecha, todavía no está la fecha exacta del estreno, pero va a ser sobre fin de julio. Hasta aquí llegamos con La Colmena. Ya viene Paren el Mundo, nos reencontramos mañana.